ganar $10,000 porque, Sí. porque dicen que 5,000 no alcanza. Pues yo, Para ese estatus, no. No. Para ese estatus no alcanza. Por eso es que el señor del Fendi va a tener que dar muchas explicaciones si algún día hay autoridades que sirvan en este país. Si algún Sí, día ¿cómo alguien le pregunta la cómo lo hora. explicas? Ujú. ¿Cómo lo explicas? 7:27 minutos, don Herbert John. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin, y todos los participantes de esta. Oiga, ¿le darán trámite en el Tribunal Electoral a todas esas impugnaciones? Yo creo que los magistrados van a tener que tomar una decisión con respecto a la línea que van a asumir, y eso es lo que yo creo que está pasando en temas, por ejemplo, como las impugnaciones a los topes de gastos. Aquí se puede abrir una caja de Pandora y quizás puede haber el interés de alguno de los magistrados de que eso no suceda, porque es evidente que hay gastos que no han sido reportados, no solamente en el caso que yo mantengo como abogado, sino en muchos otros casos en los que no se reportan concentraciones, no se reportan gastos, y los magistrados, a sabiendas de esta situación, no hacen absolutamente nada. O sea, ni siquiera hablando del tema de las impugnaciones. Todo el mundo sabía hace 5 años que en San Felipe había un exceso de residentes según el padrón electoral con respecto a los que verdaderamente vivían en San Felipe, y nunca los magistrados en 5 años hicieron absolutamente nada. En el tema de los gastos de campaña siempre ha habido esa preocupación en cuanto a lo que se reporta y lo que no se reporta, a los formularios. Ellos son muy exigentes con el tema de la publicidad. Está bastante controlada porque ya si participan los radios, la radio, la televisión, hay controles Sí. que se le imponen a las empresas, a los terceros, pero no a los candidatos. En el tema de las concentraciones, ¿qué controles ha tenido el tribunal? Ni siquiera hay un formulario para reportarlas. En el tema de los activistas, tampoco hay formularios. Todo eso sucede a sabiendas de que hay formas de hacer correctivos y no lo hacen. Entonces, yo pienso que puede haber alguna línea de abrir o no abrir esa caja de Pandora. A mí lo que me ha llamado la atención es que en el caso que usted representa en Bocas del Toro, lo mismo ha ocurrido, pero de oficio la Fiscalía General impugna al diputado electo Alain Cedeño por haber incurrido en más gasto de lo autorizado. Eso fue de oficio. Usted en el caso de Bocas del Toro, una de las razones de la impugnación es la misma: incurrir en más gasto de lo que está autorizado. Correcto. O sea, va a ser interesante saber si las dos van a proceder o no. Y por eso yo pienso que los magistrados van a tirar algún tipo de directiva en cuanto a ese tipo de impugnaciones. Eso es lo que yo creo que los magistrados deberían permitir al país que se dé ese debate procesal. E incluso comparar el tipo de impugnación que presentó la Fiscalía con el tipo de impugnación que presentamos nosotros. Porque por lo menos en cuanto a la impugnación que se presentó contra Vinicio Robinson, nosotros hemos hecho públicas algunas de las pruebas que tenemos, pero en el caso de la Fiscalía hay un silencio que es sospechoso, verdaderamente sospechoso. ¿Cuántos contrincantes tenía el señor Robinson? Bueno, cada partido tenía que postular ahí hay 2 curules, eran 9 partidos, más los de libre postulación tendría que ser 12, sería entonces 24. Independientemente del exceso de gasto, que es por donde va la demanda o la impugnación, el señor Vallejo fue el que más votos tuvo o más cerca estuvo de Benicio Robinson. No, ciertamente Vinicio quedó de segundo. La primera fue una diputada electa de Cambio Democrático. Vinicio quedó de segundo. De tercero quedó Abel Becker y de cuarto quedó Ubaldo Vallejos. Pero así como usted lo plantea, sí, bueno, entonces no tendría derecho a impugnar. A impugnar Vinicio, a impugnar a... No, yo pregunto para saber. De seguro hay mucha gente que está pensando lo mismo. ganaría sería Abel Becker. Si lo vemos así de una forma tan sencilla, pero... ¿Eso es un circuito binominal? Sí. Plurinominal. Lo que hay que plantear aquí es que, en primer lugar, Vinicio y Abel Becker corrieron en la misma papeleta del PRD,
y Abel Becker corrió también con el residuo en Molirena. Y entonces nosotros tenemos una cantidad enorme de videos en los que Vinicio pedía voto plancha. Y entonces si Vinicio, en vez de gastarse hasta 300.000, que dice él que se gastó $144.000, se gastó $3 millones, ¿usted no cree que ese dinero también facilitó la cantidad de votos que consiguió? No, yo sí estoy de acuerdo con la impugnación, nada más que me gustaría es que yo he escuchado por ahí conceptos. el cuestionamiento de que quedó de cuarto. Sí, quedó de cuarto porque el segundo y el tercero se excedieron en los topes que permite la ley. ¿Qué pronóstico de fecha de respuesta tienen por parte del Tribunal Electoral o cómo se procesa a partir de ahora en ese caso? No hay ninguna norma específica que diga el término en el que el tribunal o los juzgados administrativos electorales deben resolver esto, pero yo me esperaría que eso no debe pasar de la próxima semana, por lo menos la admisibilidad o no admisibilidad de las demandas. Cuando se admite es cuando se sabe si esto va por lo largo, o sea, si llega más allá del 1 de julio o no. En principio, pero luego de que se rechazara una demanda, tienen que darle traslado igual al impugnante y a la Fiscalía Electoral, y el impugnante tiene derecho a presentar un recurso de apelación ante los magistrados del Tribunal Electoral, y tampoco hay ningún término para que los magistrados fallen. Y de hecho, si los magistrados fallaran revocando la decisión de primera instancia, entonces admiten la demanda y entonces el expediente tiene que regresar al juzgado administrativo electoral para que se haga todo el trámite. Y el trámite es una audiencia y toda la historia igual que... El trámite implica luego de las notificaciones de los traslados que se haga una audiencia en la que se fijan las pruebas que se van a practicar, se deciden cuáles se admiten y cuáles no. Y obviamente si hay pruebas testimoniales, pruebas periciales que hemos pedido en este caso, porque en un caso como el tan complejo como el tema de topes de campaña que han sido violentados, tenemos que presentar un informe contable que determine con respecto a que haga un comparativo entre lo que reportó Vinicio Robinson y lo que nosotros podemos acreditar. Ahí va. Exacto. ¿Cuánto más, según lo que ustedes tienen ya recopilado, en cuánto se excedió el señor Vinicio Robinson? Fácil, en $2 millones. Wow. ¿Es el excedente? Sí. Eso es demasiada plata, mucho dinero, mucho dinero. ¿Pero usted cree que le pase algo a Vinicio Robinson? En el sentido de algún tipo de sanción, multa. Digo, con toda la sinceridad. Aquí el tema es que si abren el proceso, admiten la demanda, nosotros ya podemos acreditar, por ejemplo, que estas pailas, que son unas pailas enormes que él regalaba, tienen un costo mínimo de $120. ¿Cada paila? Son unas pailas enormes. Eso es como para hacer 50 libras de arroz. Algo así. Enormes, son así. O sea, pesan. Y él regaló cerca de 500 pailas. Solamente en el tema de las pailas. Regaló 100 bicicletas. O sea, son temas que lo que preguntaba el amigo es, aquí hay que determinar es que si ese dinero fue dinero privado o dinero público, porque digo, si es dinero privado simplemente hay una sanción por no haberlo reportado. Y obviamente la sanción sería aquí que pierde la curul, pero eso no quiere decir que haya una investigación penal o penal electoral como consecuencia del uso de recursos en exceso. ¡Qué enredo! Bueno, queda la justicia a prueba. El sistema queda a prueba una vez más. Así es. Una vez más queda el sistema Ahora, a prueba. Una pregunta. Porque no puede ser que si la fiscalía encuentra que Alain Cedeño es malo, no puede ser que Vinicio sea bueno. Si Vinicio pierde, Vinicio, es como Solay. Si Vinicio pierde la curul de Bocas del Toro, ¿eso corre también para el puesto en el Parlacén? No. No, o sea... Nuestra impugnación va dirigida solamente a la curul adjudicada como diputado. No tiene nada que ver con el Parlacén es voto presidencial. Okay. Bueno. El sistema aprueba una vez más. Oiga, le quería comentar también algo que para mí me llama poderosamente la atención, y disculpa que esté interrumpido, Edwin, es cuáles son los criterios que utilizó la Fiscalía Electoral para presentar una demanda solamente en este caso y no contra los otros. ¿Qué informaciones ellos manejan? Y por eso es importante que no se han hecho públicas. O sea, yo no puedo entender que solamente haya sido Alain Cedeño, pues.
Cuando nosotros sabemos que de repente el que más tiene, obviamente los que más manejan recursos son los que están en el gobierno. Y no hay ninguna explicación por la cual solamente fue en el caso de Alain Cedeño. Sí, a mí también me llamó la atención. Digo, qué raro que la fiscalía prácticamente no, de oficio. Y sin derecho a fianza, porque es la fiscalía. Claro. Y no se enteró de más nadie. Nada más Exacto. que Alain Cedeño. Que no es que sea santo de nuestra devoción, pero si vas a tirar la tabla rasa, tírala para todos. Como debe ser. Más de un candidato de Gonzalo, yo creo que gastó más del límite. Ahí en la vida, Gonzalo, Uy, ¿cuál? Uy, ¿Tus candidatos? mis candidatos. Más de uno. Él tenía varios. Por eso los candidatos de Gonzalo. Más de uno Más de gastó uno. más del tope que... Ah, no, estoy seguro de eso, que sí. Usted era donante, yo creo. Yo. Oh. No, Flor, a mí me duelen $5,000. Usted no. Ay, tú que no eres duro. 7:37. Oiga, el tema por el que viene Herbert John, lo que pasa es que aprovechamos para preguntarle, porque está muy, muy actual esto de las impugnaciones. Realmente es otro tema, Flor, ¿no? Sí, señor. Y se trata de un desacato de la Junta de Control de Juegos, a pesar de que ya hay un fallo de la Corte con un tema de la instalación de más de 10 máquinas tragamonedas en la capital, en casinos en particular. Sí. Yo represento al grupo Codere que opera los casinos Crown Casino. Hace 2 años, en una decisión corporativa a nivel internacional, se recomendó la presentación de una demanda. En este caso presentamos una advertencia de ilegalidad en la Corte porque se veía una proliferación de salas de máquinas tipo A. Las salas de máquinas son las que solamente tienen máquinas y no tienen mesas. Yo soy abogado de los casinos que están instalados en hoteles con mesas y máquinas. Obviamente hay mucha más inversión, mucho más empleo. O sea, tiene que tener 300 habitaciones con piscinas, restaurantes y servicios a los clientes las 24 horas. Las salas de máquinas solamente tienen que conseguir la licencia y empezar a operar sin tener que poner más mesas ni nada por el estilo. Lo que se planteaba en ese momento era que había una proliferación de salas de máquinas y el antecedente de eso fue un contrato otorgado en el año 1997, el contrato 143, que solamente permitía 9 salas de máquinas. Ese contrato fue adendado en el año 2009, permitiendo la instalación de 12 salas de máquinas más en el área designada. El área designada comprende, por decirlo así, desde Chorrera hasta el límite con Colón. Esa área solamente se pueden instalar, no se permite la instalación de salas de máquinas solamente si lo autorizan en proyectos turísticos. Y evidentemente en esa área no estaba permitida la instalación de nuevas máquinas, por eso fue que acudimos a la Corte. Y finalmente, el 16 de agosto, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la adenda del 2009, la adenda complementaria número 1, por lo que, en consecuencia, la Junta de Control de Juegos tenía que acatar el fallo, que implicaba, en pocas palabras, habían 23 salas de máquinas en el área designada, mudar del área designada todas esas máquinas que estaban salas de máquinas que estaban en exceso, y solamente que quedarían entonces en efecto las 9 primeras que están autorizadas conforme al contrato original. Lo que hizo la Junta de Control de Juegos lamentablemente fue no acatar el fallo y permitir mediante una resolución que se instalaran y que se mantuvieran en el área designada las 22 salas de máquinas. Y como consecuencia lógica tuvimos que acudir nuevamente a la Sala Tercera de la Corte a presentar un incidente de desacato. Ese incidente de desacato se le dio traslado al procurador de la Administración, Rigoberto González, que mediante una vista fiscal de fecha 15 de abril de 2024, la vista número 703, le recomienda a la Sala Tercera de la Corte que declare probado el incidente de desacato, que la Junta de Control de Juegos desatendió el mandato de la Corte. Y nosotros estamos todavía insistiendo pues que terminando este gobierno, la Junta cumpla con la decisión emanada de la Sala Tercera de la Corte y ordene la mudanza de estas salas de máquinas fuera del área designada. Pareciera que no es el interés. Lamentablemente aquí la persona contra la que se ha presentado el desacato ha sido el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, porque formalmente es el presidente
de la Junta de Control de Juegos, pero él no fue el que firmó esa resolución porque siempre ha delegado en la persona del viceministro Amengor la presidencia de la Junta, y los otros miembros de la Junta de Control de Juegos son el diputado Raúl Pineda y el Contralor General de la República. En la práctica, lo que va a suceder, si se atiende la recomendación del procurador, es que la Sala Tercera debería exigir que se cumpla el fallo y declarar en desacato entonces al ministro Alexander. Al final, lo que tiene que ocurrir es que el Casino Crown pueda tener esas máquinas. No. Las salas de máquinas que están operando proliferadas en exceso en el área designada entre Colón y Chorrera son las salas del grupo Fantástico, Por que eso, son de Gaming de and Cirsa. Services, exactamente. Claro, Cirsa. entonces esas máquinas tendrían que estar ubicadas en los casinos Crown. No, tendrían que salir No. del área designada, mudarse fuera. Ah. del Pero a área ver, designada. a ver. Esta, con todo el respeto, legullada de que son mis casinos y no más. Y así, primero va en contra de lo que es el libre mercado. Sí, hay una norma que lo establece expresamente. eso está que no se regulado. pueden instalar Eso más está regulado. salas en el área designada. Así es. Solamente las que estaban permitidas originalmente. Porque precisamente lo que no se quiere es que haya una proliferación de ludopatía en la metrópoli del país. Y solamente están permitidas 9 salas. Lamentablemente que en el transcurso del tiempo de 2009 hasta el 2024 se instalaron 14 salas más. Y con aprobación de alguien, Con De la Junta de aprobación Control de Juegos. de la Junta de Control de Juegos. Obviamente había una adenda que lo permitía, pero ya esa adenda fue declarada ilegal. En este momento no hay ningún amparo legal para estas salas, para que estas salas operen. Solamente una resolución del Pleno de la Junta de Control de Juegos que violenta el fallo de la Corte. Y que no han dicho nada. Bueno, O sí han dicho algo. ejecutaron, según ellos ejecutaron el fallo, y lo que hicieron fue permitir las salas que estaban instaladas. Lo que tienen que haber hecho en pocas palabras es decir, señores de Cirsa, saquen del área designada las siguientes salas. Así es. Sí, es que eso tiene una serie de regulaciones. Bueno, tanto es así que es una entidad especial, la Junta de Control de Juegos. Yo vengo escuchando esto hace rato. Sí, ya Hace te digo. rato y en distintos puntos del país. Con distintas empresas, no con una nada más. Sí, el tema es que por lo menos en el área designada entre Colón y Chorrera, sí hay una norma especial que no permite la instalación de más salas. Y lo que ha hecho el grupo Cirsa es seguir instalando y por decirlo así, lo que hacen es que consiguen una licencia que sí está permitido para el interior de la República en Santiago, y entonces piden una mudanza a Mayanitas, por ejemplo, o a San Isidro. Entonces mudan esa sala al área designada. Esa es la forma en la que ellos lo están haciendo, y lamentablemente la ley no lo permite, ya la Corte lo reconoció y estamos esperando que la Junta de Control de Juegos acate ese mandato. Usted mencionó Junta de Control de Juegos, el MISI y qué más. No, el MISI no le mencioné. El MISI no. Mencionó a El tres. MEF. El MEF. Ministerio de Economía. Es que el presidente de la Junta de Control de Juegos es el ministro de Economía y Finanzas, Ok. según la ley. Sería Héctor Alexander, pero él ha delegado en el viceministro Almengor. Pero lamentablemente, según la ley panameña, el acto de delegación no te exime de responsabilidad. Eso le iba a preguntar. ¿Qué No. pasa con ellos por entrar en desacato? Bueno, jurídicamente lo que corresponde sería una multa, pero al final la Corte debería pedirle que cumpla con el fallo, que es un fallo claro y contundente en cuanto a que hay un exceso de salas de máquinas en el área designada. Ahora, ¿cuál sería la próxima medida que le quedaría a usted como abogado en torno a este tema si no llega a haber un avance en la decisión tomada? Bueno, nosotros estamos esperando que ya el tema del desacato ya está para resolver en el despacho del magistrado Carlos Alberto Vázquez, pero además de eso, nosotros como abogados tenemos plena facultad para presentar demandas de nulidad contra cada una de las salas en exceso, y si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer. Pero lo razonable hubiera sido que la Junta de Control de Juegos se hubiera reunido con el operador Gaming and Services, incluso con nosotros como parte afectada, y trataran de buscar la forma de ejecutar ese fallo de una manera transparente. Lo que hicieron fue simplemente mantener todas las salas que ya estaban operando en el área designada por encima de la decisión de la Corte ¿Y Suprema habría de una Justicia. razón detrás de el desacato?
Obviamente son operadores de máquinas, tienen muy buenas relaciones. Oiga, tiene que responder el abogado, no usted. Sí, ¿Qué estaría pasando? yo pienso que definitivamente los responsables no tienen la voluntad de cumplir con el fallo. Ese fallo no se presta a ningún tipo de interpretación. Pero, Herbert, le voy a hacer una pregunta. Me voy a salir del tema de la Junta de Control de Juego. O sea, ¿qué es lo que pasa que se emiten fallos, Corte Suprema de Justicia, magistrados ¿cómo es? Tribunales superiores, jueces, y no pasa nada? Aquí tenemos, que no hemos hablado de eso, me imagino ya no vamos a tener tiempo a hablar de eso. Está el fallo del caso New Business. Ha sido ratificado el fallo. Esa sociedad tiene que desaparecer y pasa a manos del Estado. Pasa. Y no pasa nada. Y no pasa nada con las otras personas que fueron encontradas culpables en el caso New Business. Es O sea, que yo ¿qué no es lo sé, que pasa en el sistema? no estoy muy claro en cuanto a la etapa en la que está. Entiendo que está ejecutorial la decisión, pero debería producirse una nota simplemente a la autoridad correspondiente para que ejecute el fallo. En los casos de sala tercera de la Corte, cuando se declara la nulidad de un acto, la entidad responsable se les notifica y tiene 5 días para acatar el fallo. Aquí lo que hicieron fue otra cosa, pues. Pero por Pero eso en la jurisdicción penal debe producirse, una vez ejecutoria la decisión, simplemente la comunicación a las autoridades que deben cumplir el fallo. En pero este caso, es que la impresión que me da, y obviamente yo no soy abogado, así que no tengo por qué saber las interioridades de cómo se produce esto, pero la sensación que le queda a uno como ciudadano es que se emiten fallos y no pasa nada. Porque en el caso New Business, nuevamente, lo digo porque está hoy, lo tenemos publicado en la página web, no solamente está el tema de la sociedad anónima pasa, sino que hay una cantidad de personas, entre otros el propio Martinelli, que fueron declarados culpables de lo que se les acusó. Martinelli está en una embajada refugiado. ¿Y los otros? no, y también queda el tema pendiente que no estoy claro por qué no se materializa, que es que el control efectivo de los medios lo sigue manteniendo las personas que han sido declaradas culpables. Entonces hay un eslabón de la cadena que está roto. Yo creo que eso más bien es voluntad del propio jugador de querer o no ejecutar las medidas inmediatamente, porque si ya está ejecutoria, debería poderse ejecutar. ¿Quién entiende esta historia? Estoy entendiendo que en el caso que nos trae acá, si la Corte ya emite un fallo, señores, esas salas tienen que proceder a cerrarlas, las que están de más. Mm. Y no ha ocurrido tampoco. Sí, o sea, en la práctica el regulador, entiéndase, la Junta de Control de Juegos, lo que debería es hacer un inventario de las salas que estaban operando antes de la adenda, que las 9 salas que estaban permitidas, y entonces decirle a la empresa Gaming and Services de Panamá, estas son las salas que están de más, estas son las salas que tienes que cerrar. Pienso que hasta puede haber una negociación. Yo prefiero que mantener esta sala, pero o sea, al final tiene que decirse claramente cuáles son las salas que van a cerrar y tienen que cumplir con el mandato de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser que de repente la sala que está en la 12 de octubre la quieran mantener y de repente una nueva que abrieron en San Isidro, pero ellos tienen que decidir, por lo menos como operadores, cuáles son las que van, como quien dice, a mudar fuera del área designada. Claro, pero ahí yo le hago la consulta. ¿Ustedes no están preocupados por el impacto de la ludopatía en la sociedad panameña por la cantidad de máquinas, sino tal vez por los ingresos que han dejado de percibir, ¿no? Sí, pues, no, es que te lo digo transparentemente. Por ejemplo, en mi caso, nuestro cliente que también opera el hipódromo Presidente Remón, tiene una sala de máquinas y esa sala de máquinas solamente está aprobada con el objetivo de apoyar a la industria hípica con los premios. Entonces, buena parte significativa de los ingresos que recibe esa sala van a los premios. Pero hace 3 años, no más, ya casi 5 años, Gaming and Services decidió instalar una sala al frente en Villalucre, y esa sala no tiene ninguna explicación que esté porque evidentemente merma los ingresos de hípica de Panamá en el hipódromo. Esas son el tipo de situaciones que la Junta debió atender. Aquí me dicen algo, profesor, yo no sabía.
Gonzalo, la explotación de los juegos por constitución solo se puede explotar por el gobierno. Se buscó la alternativa de dar la explotación a la empresa privada por concesión administrativa. El gobierno le da una concesión a la empresa privada para que en nombre del gobierno desarrolle el rubro. No Correcto. tenía ni idea de eso. Sí, es correcto. Sí, un monopolio estatal. Monopolio estatal. Sí, antes, Eso- antes lo mantenían los casinos nacionales que pertenecían al Estado, al gobierno, y simplemente lo que se hizo fue hacer unas licitaciones públicas y aprobar el decreto ley 2 del 98 que se ha mantenido vigente, que es el que regula la industria. Lo cierto No. es que cada vez hay más casinos. Yo creo que eso hay que controlarlo. Dice aquí un definitivamente. oyente que en La Chorrera en su momento hubo 14 salas solamente entre Plaza Italia y el extra del Coco de La Chorrera. 14 salas de juego. Es excesivo, definitivamente. Y entonces lo que a nuestro juicio debe privilegiar el regulador es que quien haga una inversión se le garantice. Pues, por ejemplo, hay inversiones significativas en hoteles con 300 habitaciones que tienen derecho a instalar un casino. ¿Y cómo puedes permitir que se instale una sala de máquinas a 2 kilómetros? Ahora mismo, hacer un hotel de 300 habitaciones con casino, restaurante, piscina operativa a las 24 horas cuesta aproximadamente 60 millones. Entonces, ¿cómo el Estado permite que se instale una sala de máquinas a 1 kilómetro? Que cuya inversión solamente puede ser máximo si construyes y todo súper bien construido, como por ejemplo una sala como la que tienen en El Dorado, eso no vale más de 10 millones de dólares. O sea, y solamente lo que tienen es máquinas, más nada. Eso no incentiva el turismo. Bueno, yo me acuerdo que eso fue un escándalo aquí con este hotel que tenemos aquí al lado. Y al final lo cerraron. Y al final lo cerraron. ¿Pero está cerrado por decisión de las autoridades o por decisión? La corte Porque es falló. que el hotel no tiene 300 habitaciones. Y fue un escándalo cómo le pudieron dar la concesión. Entonces, Tenía un casino a todo meter. Ahora, le hago- Que no pasó nunca por ahí. Yo nunca entré a ese casino. Yo sí, porque, Yo- porque en Flor este... debe de jugar. No, Ludo porque hay salas de eventos a los que yo fui varias veces y bueno, uno pasaba por ahí por el casino. Hay algo Al bingo, que al bingo. aquí que confirma un oyente. Gaming Services fue durante la campaña de Molino. Eso no pasa absolutamente nada. El problema no es ese. El problema es, le preocupa que por esa donación no prospere la demanda. Bueno, pero es que debería prosperar ahora con Es con que las autoridades actuales, es ¿no? que ya no hay una demanda, ya hay un ya fallo hay de un la fallo. Corte. Ya hay un fallo. Hay un fallo de la Corte. La pregunta mía es que si tendremos que presentar demandas de nulidad. A mí me conviene como abogado. Voy a tener que presentar 12 demandas por cada sala que es ilegal. ¿Me explico? Pero ya hay una decisión de la Corte. Yo quiero aclarar que ambas empresas, Gaming and Services de Panamá, incluso la que yo represento, Codere, pertenecen a fondos americanos. Así que al final son dos empresas que simplemente estamos en un debate y Claro. el regulador debe cumplir simplemente la ley. Sí, es que ese es mi comentario. Más allá de si los casinos a mí me gustan o no me gustan, esa es otra discusión. Mi reacción es a eso. O sea, ¿por qué en Panamá los jueces, los magistrados, la corte emiten fallos y no se ejecutan? ¿No? O sea, vuelvo a poner el caso de New Business. O sea, si ya hay un fallo, ¿por qué no se ejecuta? Ahora está este otro caso. Si ya se emitió un fallo, ya, señor, cierre eso y punto. Pero no termina de ocurrir. O sea, como que está, reitero, hay un eslabón de la cadena que está roto. Pero bueno. 7:55. Don Herbert, yo, muchas gracias. Gracias a ustedes.